El teléfono sonó una tranquila mañana de miércoles, justo cuando me acomodaba en mi silla de oficina, el tenue aroma a café frío flotando en el aire. El número era desconocido, sin identificador de llamadas, solo un vacío que imploraba vacilación. Pero respondí de todos modos. ¿Es Evelyn Harper?, preguntó una voz educada. Era un hombre del Keystone National Bank. Llamamos para informarle sobre el saldo de su hipoteca. $510,000. El préstamo se abrió hace 3 años. Mi corazón se detuvo. Me quedé mirando mis manos de repente pegajosas. No tengo hipoteca, dije más bruscamente de lo que quería. Debe haber un error. Una pausa. Luego, señora, los registros la muestran como la prestataria principal. Su número de seguro social coincide. El préstamo está a su nombre. Hace 3 años. El mismo año en que mi hermana menor Callie comenzó a hablar de comprar una casa, un nuevo comienzo con el que había soñado un lugar para ella y su familia. Recordé a mamá decir, la familia siempre encuentra la manera. Pero no de esta manera. Terminé la llamada con educada confusión, volviendo a hundirme en mi silla. El zumbido del ventilador de mi computadora llenó el silencio que me rodeaba. Mi mente se negaba a aceptarlo, pero en el fondo lo sabía. No fue un error. Fue traición. Rebusqué en cajones carpetas polvorientas, viejas declaraciones de impuestos y cartas pruebas de una vida construida sobre una cuidadosa responsabilidad. Documentos firmados, avalados, confiados a lo largo de los años para que las cosas funcionaran sin problemas para mi familia. Y ahora cada firma, cada pizca de confianza se convertía en un arma contra mí. Me di cuenta de que nunca me pidieron permiso. Simplemente tomaron. Giraron la cerradura y me dejaron fuera. Y bajo mi exterior tranquilo algo cambió. No en rabia, no en venganza, sino en claridad. Un fuego de combustión lenta que prometía justicia medida, no en ruido, sino en verdad innegable. Porque cuando has sido tú quien arregla todo, la fuerza tranquila reside en saber cuándo dejar de arreglar y empezar a reclamar. La mañana después de la llamada, llegué al trabajo más temprano de lo habitual, la ciudad aún envuelta en la tranquila niebla del amanecer. El mundo fuera de la ventana de mi oficina se estaba agitando. Los coches llegaban poco a poco, los vendedores ambulantes instalándose, pero dentro yo ya estaba inmersa en lo único que tenía sentido: los hechos. Documentos, rastro de papel. El lenguaje frío e inflexible de la evidencia. Abrí mi portátil y accedí a la base de datos de cumplimiento normativo, una herramienta que conocía al dedillo por años de auditorías y investigaciones. Busqué la cuenta hipotecaria vinculada a mi nombre, estudiando cada transacción, cada firma, cada aprobación. Envié un mensaje discreto a alguien en quien confiaba dentro Liam, un oficial de cumplimiento que tenía reputación de ser minucioso y discreto. Necesito registros completos de transacciones y cualquier material de vigilancia asociado para la hipoteca Harper, de octubre de 2019 a la actualidad. Estricta confidencialidad, tecleé los dedos firmes a pesar de la tormenta de emociones debajo. Los minutos parecieron horas mientras revisaba documentos que no había tocado en años viejos, formularios de seguros, solicitudes de préstamos, extractos bancarios, todos firmados por mí, o con mi conocimiento, siempre por deber, nunca por expectativa. Me encontré reviviendo cada momento en que había ofrecido ayuda a mi familia, cada sí que había dado cuando nadie siquiera me lo había pedido. La respuesta de Liam llegó rápidamente, con archivos detallados y sellos de tiempo que comenzaron a desvelar la historia que temía. La hipoteca no era un error administrativo o una coincidencia. Fue un acto deliberado. La primera bandera roja fueron las firmas. Coincidían con las mías, pero eran demasiado perfectas, demasiado seguras, como una falsificación practicada en silencio. El trazo ascendente de la H en Harper era más afilado que el mío. Los bucles en mi EG eran suaves en su copia, pero temblorosos en la realidad. No era mi mano, pero se parecía lo suficiente como para engañar a cualquiera que no estuviera prestando atención. Luego, los patrones de retiro mostraron que el préstamo se sacó en incrementos, justo por debajo de los límites de notificación federal, una táctica utilizada en fraude financiero para evitar ser detectado.
y las fechas coincidían sospechosamente con momentos en los que había ayudado a mi madre y hermana con papeleo ofreciéndoles acceso a mi información personal, confianza que ahora veía convertida en arma. Pensé en las palabras tranquilas que usaba mi madre, elogiándome por ser fuerte y constante, la hija que siempre arreglaba las cosas, que nunca se quejaba, que cargaba con las responsabilidades de la familia sin romperse. Comprendí ahora lo que eso realmente significaba. Me veían como un recurso, un pozo sin fondo de apoyo, no como una persona que pudiera ser herida. Esa tarde me reuní con un abogado que Liam me recomendó. El señor Whitman fue directo e inquebrantable. Mientras hojeaba mis pruebas, dijo: no solo está descubriendo un robo de identidad, está desmantelando una traición que es profunda. Asentí. No quería venganza, quería justicia y la oportunidad de recuperar lo mío sin teatralidad ni furia. Planeamos los siguientes pasos cuidadosamente: un informe policial, disputas formales y preparación para una batalla legal que estaba decidida a ganar con tranquila precisión. Porque a veces las victorias más devastadoras no vienen de gritar más fuerte, vienen de mantenerse firme constante y de ver cómo la verdad habla por sí sola. Los días posteriores a mi reunión con el señor Whitman transcurrieron en una neblina de tranquila determinación. Volvía a mi oficina cada mañana antes de que el sol hubiera salido por completo, las calles aún vacías y la ciudad despertando suavemente. Detrás de la fachada pulida del banco, excavé más a fondo, juntando un mosaico de hechos que pintaban un cuadro mucho más oscuro que un simple error. Liam fue implacable en su apoyo. Cada día, un nuevo archivo, un nuevo conjunto de imágenes de vigilancia, registros de transacciones y documentos firmados llegaban a mi bandeja de entrada. Mientras los examinaba, una verdad se hizo cristalina. La hipoteca se había sacado en 3 retiros escalonados, justo por debajo del límite de notificación federal, como un reloj. No en línea, sino en persona. Alguien fue lo suficientemente audaz como para entrar al banco varias veces, entregar algo que parecía mi identificación y firmar papeles con una mano practicada. El video de seguridad era granulado, pero los gestos de la figura, las ligeras miradas nerviosas, la forma en que la persona se inquietaba en el mostrador era inconfundiblemente familiar. Era mi hermana Callie. Me quedé mirando la pantalla mucho después de que el video se repitiera. La coleta rubia, la sonrisa vacilante, la forma en que tamborileaba con los dedos en el mostrador de mármol era ella. Y luego hubo la segunda visita a mi hermano David, tranquilo, confiado, bromeando con la cajera, como si toda la operación fuera un día más de trabajo. La tercera, Callie de nuevo esta vez, con una chaqueta diferente, gafas de sol, bajadas lo suficiente como para revelar esa misma sonrisa burlona. Me recosté el peso de la traición, instalándose como una piedra fría en mi estómago. No era solo que hubieran tomado mi nombre, mi crédito, y me hubieran envuelto en una red de mentiras. Era que lo habían hecho a plena vista, usando la confianza que les había dado el acceso que yo, sin saberlo, les había proporcionado. Pensé en el fin de semana en que mamá estuvo en el hospital y Callie se quedó a pasar la noche. El bolso de mamá, su chequera, sus identificaciones, todo vulnerable, todo expuesto. La comprensión me golpeó. Esto no fue un acto impulsivo. Fue calculado, deliberado, una traición envuelta en la apariencia de lealtad familiar. Sin embargo, bajo mi indignación latente, algo más se agitó: fría claridad. No iba a explotar, no iba a gritar. Ese era su juego. Yo iba a desmantelarlo silenciosamente, eficientemente, sin piedad. Imprimí todos los documentos, acuerdos de préstamo, firmas notariales, recibos de cajeros, cronogramas de retiros. Compilé una línea de tiempo que mostraba cuándo yo había estado fuera, cuándo el acceso había sido posible para otros y cuándo las transacciones coincidían con esas oportunidades. Comparé las firmas, las mías genuinas, junto a las falsificadas, las copias suaves. El contraste era innegable. Mantuve todo meticulosamente organizado en una carpeta negra, cada página un clavo en el ataúd de su engaño. El señor Whitman tenía razón. Esto no era solo robo de identidad. Era una elaborada traición por parte de las personas en las que más confiaba.
pero no iba a ser una víctima. Envié cartas formales al banco impugnando el préstamo. Presenté un informe policial. Me preparé para la larga lucha que se avecinaba sabiendo que rompería todos los lazos restantes. Pero lo hice sin decir una palabra a mi familia, sin llamadas telefónicas desesperadas, sin confrontaciones acaloradas. Solo silencio, porque la justicia más ruidosa no ruge. Susurra a través de la evidencia y espera pacientemente a que la verdad haga su trabajo, y yo estaba lista para dejarla hablar. La mañana que subí los desgastados escalones de mi casa de la infancia, el aire estaba cargado de un silencio más pesado que el cielo nublado. Apreté la carpeta negra en mi mano, la que estaba llena de cada documento, cada foto, cada pizca de prueba que desmantelaría la mentira que se había construido sobre mi nombre. No quería una confrontación, quería reconocimiento. Quería que la verdad aterrizara donde la negación los había protegido durante mucho tiempo. La puerta se abrió casi inmediatamente. Mi madre estaba allí con el mismo vestido azul suave que había usado en cumpleaños y días festivos, pero su sonrisa era frágil, desgastada por años de tensión no expresada. Cali estaba holgazaneando en el sofá mirando su teléfono como si el mundo exterior no existiera. Mi padre estaba sentado en su silla habitual con los ojos pegados a las noticias de la mañana. «Hola, Nora», dijo mamá con la voz demasiado alegre. «No te esperaba hoy». Entré en silencio dejando que los olores familiares a limpiador de limón y cebolla me invadieran como un recuerdo al que ya no pertenecía. La mesa del comedor estaba puesta para 3, pero ninguno de ellos parecía ansioso por ocupar el espacio vacío que yo antes ocupaba. Después de que se recogieron los platos, saqué la carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. El sonido de la tapa de cuero abriéndose se sintió como un desafío. ¿Alguien sabe algo sobre una hipoteca sacada a mi nombre?, pregunté mi voz uniforme sin traicionar la tormenta que sentía dentro. La habitación se congeló. Los dedos de Cali se apretaron en el cojín del sofá. La sonrisa de mamá vaciló. Papá se aclaró la garganta moviéndose incómodo. Mamá finalmente habló con voz suave casi ensayada. «Es solo papeleo, Nora. Cali necesitaba ayuda para calificar. No es que estés pagando nada». Cali no levantó la vista. «Tú tienes buen crédito. Yo no. No sería justo que no ayudaras. Justo». La palabra me golpeó más fuerte que cualquier acusación. Como si se supusiera que debía estar agradecida por haber sido envuelta en una red de mentiras, todo porque era la fuerte. Asentí lentamente. «Gracias por explicarlo». Cali volvió a su teléfono. Mamá pareció aliviada como si una tormenta hubiera pasado. Papá buscó el control remoto volviendo al partido, pero no vieron lo que había cambiado. Ya no era la misma hija callada que nunca había cuestionado nada. Era la mujer que había construido su propio caso, que tenía el poder de deshacer lo que habían hecho. Había venido no a luchar, sino a escuchar, a darles la oportunidad de decir la verdad. En cambio, eligieron el silencio y las excusas. Esa tarde presenté el informe policial. El agente me miró con ojos cansados, alguien que había visto demasiadas traiciones familiares disfrazadas de lealtad. Cuando le entregué mi carpeta, su rostro se tensó con comprensión. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante?», preguntó suavemente. No dudé. Si no lo hago, seguirán haciéndolo. Y así, sin más, el ajuste de cuentas silencioso había comenzado. Los días posteriores a la presentación del informe policial fueron una extraña mezcla de silencio y tormenta. Nadie llamó, ni mi madre, ni Cali, ni mi padre. Era como si las propias paredes de la casa contuvieran la respiración esperando el inevitable colapso. Sin embargo, a pesar de la ausencia de palabras, la tensión era palpable. Podía sentirla en cada mensaje sin respuesta, en cada puerta sin abrir. Luego llegó el golpe, seco, impaciente del tipo que exige atención sin pedir permiso. Miré por la mirilla para encontrar a mi madre de pie, allí su abrigo apretado. Su rostro una máscara de furia y miedo apenas disimulados. No esperó una invitación. Entró los ojos buscando como si tratara de contener el daño. «¿Cómo pudiste?», sisió con la voz baja pero temblorosa. «¿Cómo te atreves a ir a la policía? Estás destrozando esta familia». Me mantuve firme en la carpeta negra,
apoyada contra mi costado como un escudo. Confié en ti, dije en voz baja, y me robaste. Yo no quería esto, pero ya no puedo fingir. Respiró temblando la voz, quebrándose de desesperación. Callie necesitaba ayuda. La familia se mantiene unida. No respondí suavemente. La familia no roba. Sus ojos brillaron con frustración. Has arruinado todo. Sabes cómo se ve esto. Casi me reí, pero me lo tragué. No arruiné nada. Simplemente dejé de fingir que no estaba roto. La habitación estaba cargada de palabras tácitas e ilusiones destrozadas. Antes de que pudiera responder, cerré la puerta suave pero firmemente. El clic del pestillo fue más ruidoso que cualquier discusión. La voz de Callie inundó mi teléfono esa noche docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz llenos de culpa y súplicas. Los borré todos sin escuchar. Mi determinación se había rearraigado. Luego llegó la carta de Liberty National, una disculpa formal y un aviso de que la hipoteca estaba suspendida a la espera de investigación. La lucha estaba lejos de terminar, pero la marea había cambiado. Llamé al señor Whitman, compartiendo la noticia con una calma que apenas sentía. Se lo están tomando en serio, dije. Él asintió. Cuando presentas la verdad sin ruido es más difícil ignorarla. Las semanas pasaron en una neblina de audiencias llamadas y batallas legales tranquilas. El silencio de mi familia se hizo más denso sin mensajes cargados de culpa, sin peticiones de perdón, solo un vacío donde una vez hubo conexión. Querían la versión de mí que decía sí que arreglaba todo en silencio. Esa yo se había ido. Encontré consuelo en las pequeñas cosas, paseos dominicales al mercado de agricultores, el aroma a pan recién hecho, el calor del té entre mis manos. Reaprendí la alegría a mi manera. La primavera llegó lentamente pintando la ciudad con suaves tonos pastel. Pasé los fines de semana como voluntaria en la biblioteca, perdiéndome en libros y un propósito tranquilo. Una tarde, en una feria artesanal local, una mujer sostuvo una taza de cerámica que yo había hecho imperfecta, pero hermosa. ¿Por qué ese nombre?, preguntó. Reclamación, dije. Porque se suponía que no existía. Pero existe. Ella sonrió y se fue. Esa noche me senté en mi balcón. La primera paz real que me había ganado me inundaba como una marea suave. No el silencio de la anulación, sino el silencio de la libertad. La primavera se había instalado en la ciudad como una suave promesa cubriendo las calles con flores frescas y luz. El mundo fuera de mi ventana estaba despertando de un largo invierno y yo también. Atrás quedaron los días de noches inquietas pasando buscando mentiras y traición. Ahora encontraba paz en rutinas tranquilas, en momentos recuperados. Para mí, no para las expectativas o necesidades de nadie más. La consultora que comencé en silencio, casi por capricho, había crecido de forma constante, no buscando los reflectores o exigiendo reconocimiento, sino simplemente haciendo lo que sabía que hacía bien: escuchar, resolver problemas, generar confianza. Los clientes venían a mí no por títulos llamativos, sino porque veían la constancia en mi trabajo, la integridad en mi enfoque. Era el tipo de éxito que no exige ruido, simplemente existe y prospera. Ser voluntaria en la biblioteca comunitaria, los sábados dando clases de educación financiera a aquellos desconfiados de los bancos y préstamos, me dio algo que no me había dado cuenta, de que extrañaba un propósito desligado del dolor. Cada sonrisa de alguien que finalmente entendió cómo protegerse se sentía como una pequeña victoria, un paso hacia la curación, no solo para ellos sino para mí. Una tarde en un mercado artesanal local, estaba detrás de mi puesto de cerámicas, hechas a mano, cada pieza imperfecta y única. Una mujer tomó una taza etiquetada, reclamación, dándole vueltas en las manos. ¿Por qué ese nombre?, preguntó. Me encogí de hombros sonriendo suavemente. Porque a veces las cosas no se supone que existan, pero existen. Asintió pensativa, pagó en efectivo y se fue dejándome con una profunda sensación de tranquila plenitud. Esa noche, sentada en mi balcón, envuelta en una cálida manta sorbiendo té, observé las estrellas parpadear sobre el horizonte de la ciudad. El silencio era diferente ahora. Ya no el silencio de ser ignorada o anulada,
sino el silencio de estar completa y sin dueño. Era un silencio que no contenía culpa ni ira, solo paz. Semanas después, de pie al borde del estacionamiento, cerca de mi apartamento, vi a mi madre, mi padre y Cali vacilando en el límite de mi mundo. Parecían más pequeños que antes, cansados, inseguros. El maquillaje de Cali estaba corrido y mi madre agarraba su bolso como un salvavidas. Bajé las escaleras lentamente, sin correr, sin esconderme. Cuando me vieron, se congelaron. Nora, la voz de mi madre, tembló. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Cali dio un paso adelante, la voz suplicante. Solo necesito ayuda. Solo por un poco de tiempo. Ya no había fuego en mí, ni rabia. Solo una calma constante que venía de saber que no estaban aquí porque me amaban, sino porque me necesitaban de nuevo. Dejé mi bolso y los miré a los ojos. Espero que algún día entiendan lo que significa una familia de verdad. No interrumpieron. No era algo que pudieras robar, falsificar o exigir solo cuando te convenía. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el sobre de Manila, el que contenía los documentos de hipoteca falsificados, sellados como anulados. Detrás de él estaba la tarjeta de cumpleaños de años atrás, la que me llamaba nuestro plan de respaldo. Le entregué el sobre a mi madre. Sus manos temblaron al tomarlo. No estoy enfadada, dije suavemente. Ya no. Abrió la boca para hablar, pero no esperé. Por fin soy libre, y no voy a volver. La puerta se cerró tras de mí con una tranquila finalidad. A veces irse es lo más ruidoso que jamás dirás. Los meses pasaron como pasos suaves. Los bordes afilados de la traición se embotaron en un recuerdo distante, ya no la fuerza que daba forma a mis días. Me moví por mi vida con una calma que no había conocido antes, constante, sin prisas y completamente mía. El peso de las expectativas de otras personas, sus juicios susurrados y desaires silenciosos se había levantado. Ya no esperaba junto al teléfono una llamada que quizás nunca llegaría. No revivía conversaciones en mi mente, ni me preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes. La paz que tanto había anhelado no estaba en su aceptación, estaba en mi negativa a dejar que su ausencia me definiera. Una mañana fresca caminé por el parque de la ciudad, los árboles floreciendo con la promesa de la primavera. Un extraño sonrió al pasar y por primera vez en años sonreí de vuelta sin dudarlo. No llevaba ira, ni anhelo, solo gratitud por la fuerza que se necesitó para dejar ir y el coraje para seguir adelante. Mi trabajo continuó, pero ya no era un refugio del dolor, era una celebración del propósito. Enseñaba, ayudaba, construía. No para llenar un vacío dejado por otros, sino porque quería, porque era digna. A veces pensaba en la familia que dejé atrás, no con amargura, sino con una comprensión tranquila. Ellos eligieron la historia que querían contar, una que me borraba, pero yo reescribí la mía línea a línea, día a día. La victoria final no fue en la confrontación ni en declaraciones ruidosas. Fue en los simples actos de reclamar mi tiempo, mi paz, mi voz. Ya no era la hija que decía sí. Era la mujer que dijo basta. Y eso lo era todo. Algunas heridas no son ruidosas, son silenciosas, invisibles, y se llevan en los espacios donde debería vivir el amor. Esta historia no trata de venganza explosiva o confrontaciones dramáticas. Trata de la fuerza tranquila que se necesita para reconocer la traición, para reclamar tu identidad y para irte con dignidad cuando aquellos en los que confiabas intentan reescribir tu historia. Cuando has sido utilizada, despedida o borrada a pesar de tu lealtad y sacrificios, es fácil sentirse invisible. Pero el verdadero poder no proviene de gritar más fuerte, proviene de mantenerse firme, reunir tu verdad y dejar que tus acciones hablen más fuerte que las palabras. Se trata de conocer tu valía incluso cuando los más cercanos a ti la niegan. El viaje de Evelyn nos muestra que a veces la justicia más satisfactoria es tranquila y estratégica. No es el espectáculo de la furia, sino la calma certeza de la prueba. Es construir una vida más allá de su alcance imperturbable por su ausencia o negación. Si alguna vez has sido la fuerte que carga silenciosamente con las cargas de otros, esta historia es para ti. Recuerda,
No tienes que pelear cada batalla a viva voz. A veces irte a reclamar tu paz y elegirte a ti misma es la declaración más poderosa que puedes hacer. Si esta historia te llegó, si estás en un camino de tranquila resiliencia y justo reconocimiento, suscríbete a Workplace Revenge. Aquí compartimos historias de personas reales que transforman la traición en fuerza, el silencio en poder y los finales en nuevos comienzos. Haz clic en suscribirte y únete a una comunidad que sabe que las victorias más ruidosas a menudo se dan en los momentos más silenciosos.